No todos serán arrebatados. Y el mayor error que cometen muchos cristianos hoy en día es creer que están a salvo solo por ir a la iglesia o conocer las Escrituras. Pero Jesús lo dijo claramente y sin piedad. Uno será llevado, el otro será abandonado. Este no es un testimonio más. Es una visión profética que ya ha conmovido a casi 1 millón de personas porque responde a una pregunta que puede determinar su eternidad. ¿Quiénes serán elegidos cuando se abran los cielos? ¿Quiénes quedarán atrás mientras el mundo se hunde en la oscuridad? No basta con orar. No basta con ir a la iglesia. No basta con ser bueno. El tiempo de gracia está llegando a su fin. Y solo quienes estén verdaderamente listos, quienes verdaderamente pertenecen a Cristo, serán arrebatados. Esta revelación te mostrará por qué. Te mostrará quién. Y quizás te muestre a ti mismo. Míralo hasta el final. No te vayas, porque podrías descubrir que tu destino no es el que imaginabas. Y si estas palabras te conmueven, te sacuden, te despiertan, ayúdame a difundirlas. Suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones para no perderte lo que viene. Y escribe amén en los comentarios si tú también quieres estar listo el día del regreso de Jesús. Durante semanas, tuve sueños extraños, todos con el mismo sabor. Rostros desconocidos me hablaban sin mover la boca. Un relámpago iluminó el cielo sobre una ciudad antigua. Alguien gritó mi nombre y luego una trompeta, siempre la misma, sonó 3 veces antes de que el silencio lo devorara todo. Pensé que era solo cansancio, una sugerencia o una llamada que prefería ignorar. Pero esa mañana, no era una mañana cualquiera. Sentí una presión en mi espíritu, como si el cielo estuviera reteniendo algo, como si algo ya hubiera comenzado sin que el mundo lo notara. Estaba con Jack, mi esposo, en nuestro barco, el mismo que habíamos usado para pescar durante años. Pero mi corazón estaba en otra parte, como si algo me llamara desde una distancia invisible. Él no lo notó. Hablaba de los peces, de las redes, de lo tranquila que estaba el agua. Pero yo sentía otra corriente bajo la superficie, una corriente espiritual que me absorbía. En ese momento, cerré los ojos por un instante y lo vi. Un hombre con una capa blanca caminaba sobre una colina llena de tumbas, y detrás de él había relámpagos, fuego, miles de personas de pie cantando con los brazos en alto, y otras, muchas más, que gritaban, vociferaban, escondidas entre las ruinas. Negué con la cabeza, intenté volver a la realidad. Pero mi corazón latía como si quisiera escaparse de mi pecho, como si supiera que algo demasiado grande para ser contenido en carne estaba a punto de llegar. Y entonces oí una voz, clara, plena, como si estuviera dentro y fuera de todo a la vez. Solo decía, es hora. Y en ese instante, un dolor en mi pecho, violento, agudo, una lanza que atravesó mi alma antes que mi cuerpo. ¿Qué? No sé cómo. Mis manos no tuvieron tiempo de encontrar un asidero. Mi vista se cerró como una puerta, pero mi espíritu se abrió como una ventana. Oí a Jack gritar. Lo oí gritar, ¡sacúdeme! Pero no podía moverme. Luego nada más. Ningún sonido, ningún miedo, solo una oscuridad que no dolía. Una oscuridad que parecía viva. Y allí estaba, suspendido, sin cuerpo, sin tiempo, sin rumbo. Lo eterno estaba a punto de hablarme. No era un final. Era una iniciación. No sé cómo sucedió, ni qué fuerza me transportó. Pero al reabrir los ojos de mi espíritu, me encontré suspendido sobre una ciudad que nunca había visto con ojos terrenales, pero que reconocí al instante, como si siempre hubiera estado escrita en mi corazón. Era Jerusalén, pero no la Jerusalén de las postales. No la descrita en libros ni la mostrada en documentales, sino una Jerusalén viva y vibrante, vestida de gloria y tristeza, atravesada por una energía espiritual tan intensa que penetraba cada piedra, cada casa, cada rostro. Era el 18 de abril de 2025,
Y todo parecía converger ese día, como si el universo mismo hubiera contenido la respiración, esperando algo eterno. La ciudad estaba abarrotada, como en los días de las antiguas festividades. Pero no se trataba solo de turismo o devoción. Había un fermento en el aire, una agitación que mezclaba alegría y terror, esperanza y lo desconocido. Rabinos con la mirada baja y el ceño sudoroso caminaban por las calles. Pastores con las manos alzadas al cielo. Peregrinos rezando en todos los idiomas. Madres con bebés al pecho. Hombres de negocios con traje. Turistas distraídos fotografiando las paredes como si nada. Pero yo veía más allá. Vi lo que ninguno de ellos podía percibir aún. Sobre el monte de los olivos, el cielo se abría como un lienzo demasiado largo, una abertura limpia y sin matices, como si la eternidad hubiera decidido revelarse. De aquella herida luminosa en el cielo surgió una luz que no era luz. Era una presencia viva, poderosa, santa, y sin embargo no cegadora. Una luz que hablaba y envolvía, que juzgaba y amaba a la vez. Y fue en ese momento que oí la voz. No era un sonido. No era una vibración. Estaba dentro de mí, sin embargo, por encima de todo. Solo decía, observa con atención, porque lo que ves sucederá pronto y no todos estarán listos. Y mi espíritu tembló. Inmediatamente vi lo que creía imposible. En un abrir y cerrar de ojos, miles, no, decenas de miles, de personas desaparecieron de la multitud. No se desvanecieron. Ascendieron. Fueron arrebatadas hacia arriba como si la gravedad hubiera sido rota por una voluntad superior, y sus cuerpos, transfigurados por una gloria que no encuentro palabras humanas para describir, se elevaron hacia la luz con una velocidad que no era física, sino divina. Grité, o mejor dicho, mi espíritu lo hizo, no por miedo, sino por la conciencia de lo que estaba viendo. Era el arrebato, el verdadero arrebato, no un símbolo, no una visión alegórica, sino el verdadero cumplimiento de la promesa hecha por Jesús a los suyos. El momento que durante siglos había sido predicado, negado, ridiculizado, esperado, y ahora estaba allí ante mí. Pero no todos subieron. No, no todos. El pánico estalló en las calles. Los gritos cortaban el aire como cuchillos. La gente buscaba a sus seres queridos desaparecidos. Otros gritaban blasfemias. Turistas llorando, religiosos rezando, permanecían en el suelo con las manos vacías. Rostros confundidos, perdidos, algunos desgarrados por el dolor, otros por la ira, otros por la incredulidad. Vi a una madre ortodoxa arrodillada cerca del muro de los lamentos, gritando que su hijo había desaparecido de sus brazos, y su lamento me desgarró el alma. Vi a un sacerdote católico aferrado a la cruz sobre su pecho mientras susurraba, Señor, ¿por qué no yo? Enseguida comprendí que la razón había estado dentro de él durante años, oculta bajo sus hábitos, bajo las liturgias vacías, bajo su fe latente. Vi a un grupo de jóvenes misioneros coreanos elevándose entre lágrimas, mientras otros a su alrededor golpeaban el cielo con los puños, incapaces de aceptar que las elecciones ya se habían celebrado y que ya no había más apelaciones, ni más misas, ni más sermones que pudieran cambiar lo decidido. La voz me habló de nuevo. Decía, solo quienes me han conocido de verdad, solo quienes han caminado conmigo en secreto, solo quienes se han dejado purificar serán arrebatados. El nombre no basta, el bautismo no basta, una iglesia no basta. Solo el corazón contrito, solo la fe viva, solo el amor sincero. Y lloré, no por mí, sino por los muchos que se creían listos y no lo estaban. Vi a líderes religiosos abandonados. Vi a teólogos que lo sabían todo, pero no habían experimentado nada. Vi a jóvenes que creían tener tiempo, pero este se había acabado. También me vi a mí mismo, y me pregunté, ¿habría ascendido si realmente hubiera estado allí? ¿O también me habría descubierto vacío, dedicado solo en palabras, cubierto por el polvo de la religión, pero sin espíritu? Pero no recibí respuesta. La visión no había terminado.
Aún tenía que ver el resto. Aún tenía que comprender lo que venía, porque Jerusalén no duerme, y lo que allí comienza pronto sacudirá la tierra entera. No sé si fui arrebatado en un instante o si el tiempo mismo se dobló para permitirme cruzar naciones y continentes. Pero lo que vi después de Jerusalén fue una secuencia imparable de lugares, idiomas, culturas, corazones, y sobre todos ellos se cernía el mismo acontecimiento. El mismo sonido celestial que dividió, elevó, estremeció. El rapto no era un mito ni una amenaza religiosa. Era una realidad, y ocurría en todas partes simultáneamente, como el latido sincronizado de un solo corazón divino que se unía a sí mismo. Me transporté sobre las tierras de América y vi inmensas iglesias evangélicas, catedrales doradas, teatros llenos de luces y megapantallas. Pero dentro de esos edificios, la escena era impactante. Algunos estaban siendo arrebatados en medio del culto. Sus sillas permanecían vacías, sus Biblias aún abiertas, mientras pastores famosos permanecían en el púlpito, paralizados por el terror. Sus manos aún alzadas en gestos teatrales, pero carentes de unción, vacías de vanidad. En una iglesia de Florida, vi a una joven de la limpieza, nunca en el escenario, nunca mencionada, desaparecer con un dulce resplandor, mientras el líder del culto se desplomaba, gritando palabras vacías, implorando a un Dios al que había olvidado temer. Entonces me transporté a África y vi un pueblo en oración bajo un árbol. La sustancia, y ahora esa masa ya no podía ocultar nada. Sentí al Espíritu gritar dentro de mí, adviérteles, diles, grita, aún es tiempo de gracia. Pero pronto será demasiado tarde. Y a medida que la visión continuaba, comprendí que el juicio ya había comenzado, pero no como castigo, sino como revelación. No un Dios que castiga, sino un Dios que revela lo que verdaderamente hay en el corazón. Ese día, todo lo oculto saldrá a la luz. Me sentí elevado de nuevo, pero esta vez no por encima de ciudades ni naciones, sino más allá del mundo mismo. A un lugar indescriptible, una altura espiritual donde el tiempo no existe, donde todo lo que ha sido y todo lo que será se presenta como un único presente eterno. Ante mí había un libro inmenso, antiguo y vivo, no de papel ni tinta, sino hecho de luz, de fuego y de verdad. De él emanaba una gloria tan grande que me obligó a bajar la mirada, porque incluso acercarse al misterio del consejo divino hace temblar cada fibra del alma. Una mano emergió de la luz, no humana, no carnal, sino pura, poderosa, santa, y abrió lentamente el libro. Cada página se mostraba como si el universo mismo estuviera inscrito en ella, pero fue en 3 palabras de fuego donde mi mirada se detuvo. 3 eventos se me mostraron, no como símbolos, sino como realidades inminentes grabadas en el destino de la humanidad. El primero se mostró con llamas frías e ilusorias y cambiantes, una gran ilusión global, un refinado engaño visual, tecnológico y espiritual. Una sombra que se extendería por toda la tierra, sin violencia, pero con encanto, llevando a millones a ceder no por la fuerza, sino por el deseo. Porque lo que se presentaría como salvación, como progreso, como paz, en realidad, tendría en su centro un trono vacío, un corazón de engaño, una voz que hablaba de unidad pero predicaba confusión. Vi pantallas gigantes por todas partes. Vi imágenes de un hombre carismático que hablaba como un cordero, pero cuya mirada delataba a la serpiente. Vi multitudes aclamando señales y prodigios. Incluso vi comunidades cristianas adoptar este nuevo lenguaje, aceptar compromisos, modificar la palabra para no parecer excluyente. Y en la niebla de este engaño, muchos que una vez creyeron con fervor se fueron apagando poco a poco, volviéndose tibios, luego silenciosos, luego ciegos. Y el ángel me dijo, incluso los elegidos, si no velan, serán seducidos. La segunda señal fue como una explosión de luz, una cascada de gloria que descendía de lo alto como lluvia dorada. Y la voz del ángel anunció, un despertar global repentino, imprevisto e impulsivo, un fuego que descenderá sobre los sencillos, los jóvenes, los olvidados. Daré visiones a los pequeños, sueños a los ancianos, y convertiré familias,
naciones y ciudades enteras. Vi escuelas públicas transformadas en lugares de alabanza. Vi a presos arrodillarse en sus celdas y recibir el Espíritu de Dios. Vi a jóvenes desechar drogas para alzar las manos al cielo. Vi a niños predicar con poder. Vi a musulmanes tener visiones de Cristo crucificado llamándolos por su nombre. Vi a ateos llorar leyendo versículos que antes despreciaban. Vi una iglesia clandestina crecer en silencio mientras la pública se vaciaba. Vi los latidos del despertar sacudir las montañas, los desiertos, los rascacielos. Y en cada lugar donde este fuego ardía, nacían nuevas canciones, nuevos idiomas, nuevas lágrimas. Cada conversión era un destello que ascendía al cielo. La tercera señal fue terrible y gloriosa a la vez, una sacudida global, física y espiritual, una fractura entre lo que puede ser sacudido y lo que es firme. Vi violentos terremotos excavar territorios impensables. Vi naciones alzarse unas contra otras en guerras que parecían estallar sin causa. Vi cielos desgarrados por fenómenos inexplicables, lunas rojas como la sangre, cielos verdes, huracanes que cantaban nombres nunca antes pronunciados. Y sobre todo esto, un silencio de Dios que hizo temblar a los profetas. Vi la tierra como una mujer en labor de parto, y cada contracción se acercaba más a la hora final. Vi el colapso del sistema económico global, el cierre de las comunicaciones, el caos en el orden mundial, y la humanidad entera buscó explicaciones por todas partes menos en las Escrituras. Pero también vi a hombres y mujeres que, en medio del pánico, se arrodillaron, buscaron a Dios, rompieron ídolos. Y muchos de ellos, incluso con dolor, fueron salvados. El ángel levantó el brazo y señaló un punto preciso, Jerusalén. Y fue entonces cuando vi el corazón del mundo latir sobre esa ciudad. El cielo latía como un corazón vivo, cada latido era una señal, una llamada, una sirena espiritual. Jerusalén se convirtió en el centro, el ojo, el espejo, la balanza. Cada acontecimiento se reflejaba allí con mayor fuerza. Cada palabra profética encontraba su eco allí. Cada juicio cobraba forma allí, porque desde allí había venido el Mesías y allí regresaría. El ángel volvió a hablar, y su voz sacudió cada pensamiento en mí, y estas son las tres señales. Cuando las veas todas, y las verás todas juntas, sabe que el tiempo se ha cumplido. No habrá demora. Quien esté listo, que ascienda. Quien sea tibio, caerá. Quien me haya amado por encima de todo estará a salvo. Pero quien haya jugado con mi gracia llorará y rechinará los dientes y no encontrará refugio. Y entonces el libro se cerró. El fuego se desvaneció, pero su huella quedó en mí como una marca, una herida sagrada. Ya no era el mismo, y ya no podía callar. La visión no se apaciguó, no se debilitó, no se desvaneció como un sueño que se disuelve lentamente a la luz del día, sino que creció. Se intensificó. Se convirtió en llama y espada, juicio y revelación. Mi espíritu era como un vaso demasiado frágil para contener lo que el cielo derramaba. Fue entonces cuando lo vi, no como en las dulces y familiares pinturas de las iglesias, ni como el Salvador traspasado ni como el buen pastor con el cordero sobre sus hombros, sino como rey, como juez, como aquel que se sienta sobre todo trono, con ojos que ardían como fuego líquido y una voz que estremecía los cimientos de la eternidad. El cielo se abrió ante mí como una inmensa sala del trono sin muros ni fronteras, pero con una sola presencia en el centro. Y a su alrededor, miríadas de seres, algunos de rodillas, otros temblando, otros postrados sin atreverse siquiera a alzar la vista. Ya no había tiempo para preguntas, explicaciones ni justificaciones. Él habló, y su voz era como un río impetuoso, como truenos y canciones, como fuego y miel. Sin embargo, cada palabra que pronunciaba era como una espada que dividía el alma y el espíritu, que separaba lo verdadero de lo meramente aparente. Dijo, vengo. ¿Pero quién está realmente listo? ¿Quién ha lavado sus vestiduras en mi sangre? ¿Quién se ha negado a transigir?
¿Quién ha elegido la santidad incluso cuando le costó todo? Vi multitudes acercarse a esa luz con esperanza en los ojos, pero no todos entraron. Algunos fueron bienvenidos, y la gloria los envolvió como un abrazo eterno. Fueron llamados por su nombre, y cada nombre pronunciado resonó como una canción escrita antes de la creación. Vi a un joven africano, mártir a los 17 años, ascender con las manos en alto mientras un coro invisible cantaba, «Bienvenido, siervo fiel». Vi a una mujer árabe, madre de 6 hijos, que se había negado a negar el nombre de Yeshua, y que ahora entraba con una túnica tan blanca y brillante como el amanecer de la creación. Vi a un excriminal redimido en el silencio de una celda, que avanzó temblando y fue levantado con ternura por el rey a quien solo había conocido entre lágrimas. Pero también vi a otros, tantos otros, que permanecían afuera. Hombres y mujeres gritaban, no nos dijeron que estaba tan cerca. No nos dijeron que era el momento. Y la respuesta que se les dio fue firme, inquebrantable, inmutable, se lo dije 1000 veces. Pero tenían oídos y no oyeron, ojos y no vieron. Mis profetas clamaron. Mis siervos advirtieron. Las señales estaban por todas partes. Sin embargo, ustedes se reían, se burlaban, dormían. En ese momento, vi a pueblos enteros clamar, generaciones enteras de rodillas, líderes espirituales desconcertados, misioneros olvidados entrando en la gloria, y pastores famosos quedándose afuera con las manos vacías. Vi familias divididas, esposos entrando mientras sus esposas permanecían, hijos ascendiendo mientras sus padres lloraban, y la división no era por sangre, sino por verdad. Y he aquí, mi mirada se fijó en un detalle que no había notado antes, un registro, un libro vivo que emanaba luz y verdad, donde los nombres estaban escritos como llamas danzantes. Vi el mío, Miriam. Brillaba. Pero mientras lo miraba, mi nombre empezó a temblar, luego a disolverse, a desvanecerse, a desvanecerse. Grité o creí gritar, pero no salió ningún sonido. Me giré, y el ángel que me había guiado apareció a mi lado. No temas, dijo con una voz llena de paz y autoridad. Tu nombre no ha sido borrado para juicio, sino para misericordia. Sigues vivo. Y mientras vivas, tu nombre pertenece al tiempo, no a la eternidad. Tienes un testimonio que dar, un mensaje que proclamar, un pueblo al que advertir. Has regresado para contar lo que has visto. Y tu tarea es esta, hablar, advertir, conmover hasta que se conceda el último destello de gracia. En un instante, fui succionada del cielo como una flor arrancada por el viento. Y al caer, no sentí miedo, sino urgencia, un peso sagrado que me envolvió como un manto de fuego. Sentí que mi espíritu volvía a entrar en mi cuerpo. El frío del mundo me golpeó como una cuchilla. Recuperé la respiración violentamente. Me temblaban las manos y volví a abrir los ojos. Ya que estaba inclinado sobre mí, llorando y gritando mi nombre. Sabía que todo había cambiado. Nada volvería a ser igual. El rey regresa y el tiempo casi se acaba. Abro los ojos con fuerza, como quien emerge de un abismo demasiado profundo y necesita aire para no morir. Me encontré en los brazos de Jack, con el rostro cubierto de lágrimas, sus manos me sacudían suavemente mientras susurraba mi nombre con la voz entrecortada, como si no se atreviera a creer que estaba viva. Estaba tumbado en el fondo del bote. Sentía la madera bajo la espalda y el sabor a sal en los labios. Pero en mi interior, era como si el cielo mismo aún me hablara, como si la visión no hubiera terminado, sino solo suspendida. Mi cuerpo temblaba, las lágrimas fluían solas. Mis manos buscaron el rostro de Jack para decirle que había regresado. Pero mi voz, lo primero que salió de mí, no fue un saludo ni un suspiro. Era un grito, un fuego incontenible. Jesús viene. Jesús viene. Prepárense. Prepárense. Jack me miró con una mirada que mezclaba miedo, asombro y amor, y algo en su interior comprendió que no había tenido un simple desmayo, ni un sueño, sino un encuentro con la eternidad.
Regresamos a la orilla en silencio. Seguí llorando. Temblaba como si tuviera fiebre, pero era el espíritu quien me llenaba, sacudiéndome como una vasija nueva. No podía dejar de hablar, pero no era un hablar normal. Eran palabras que salían con autoridad, con lágrimas, con urgencia, palabras que no venían de mí, sino de alguien superior que me había elegido para sacudir, advertir, despertar. No había estudiado teología. Nunca había estado en un púlpito. Ni siquiera sabía cómo hacer un vídeo. Pero desde ese día, todo cambió. Mis manos empezaron a escribir, mi voz a contar, y mi historia empezó a viajar. Al principio, era un simple audio enviado a 3 amigos. Luego se convirtió en un vídeo subido a redes sociales. Luego alguien lo tradujo al inglés, luego al español, luego al árabe. En pocas semanas, mi testimonio cruzó fronteras, superó barreras y superó todas las expectativas. Personas de todo el mundo empezaron a escribirme. Algunos me dijeron que habían tirado drogas después de escuchar mis palabras. Otros apagaron la pornografía y se arrodillaron entre lágrimas. Parejas en crisis volvieron a orar juntas. Jóvenes que habían dejado de creer se redescubrieron, llamados, elegidos, amados. Una mujer en Brasil me escribió que, tras años de una iglesia vacía, finalmente sintió el fuego del Espíritu Santo en su corazón. Un hombre en Egipto me contó que, tras 3 intentos de suicidio, mi mensaje lo detuvo en el último momento. Los niños musulmanes empezaron a tener sueños similares a los míos. Algunos tuvieron visiones. Otros cayeron de rodillas con solo oír la frase, el tiempo se ha cumplido. Más de 1 millón de personas han escuchado esta historia, no porque yo sea importante, sino porque Dios decidió usar a una mujer sencilla, frágil y desconocida para dar una última advertencia antes de la noche de estos. Amados en Cristo, si estas palabras les han conmovido, los invito a dejar un comentario, escribir amén o compartir desde donde los ven. Es un gesto sencillo pero profundo, su forma de decir, aquí estoy. He escuchado y anhelo vivir en la verdad. Suscríbete al canal ahora si aún no lo has hecho. Cada vídeo es una pequeña luz en la oscuridad de este mundo. Un soplo de verdad que llega a las almas sedientas de Dios. Comparte este mensaje con al menos 3 personas, un familiar, un amigo o alguien que aún no sepa cuánto lo amas. Nunca se sabe quién podría necesitar estas palabras hoy. Que el Señor te cuide, te ilumine y te dé paz. Y que nos volvamos a encontrar muy pronto en una nueva revelación.